El entierro prematuro, de Edgar Allan Poe. Hay ciertos temas de interés absorbente, pero demasiado horribles para emplearlos en una obra de auténtica ficción. El mero escritor romántico debe evitarlos si no desea ofender o repugnar. Dichos temas solo se aplican con propiedad cuando la verdad severa y majestuosa los santifica y sostiene. Nos estremecemos, por ejemplo, con el más intenso de los dolores agradables, ante los relatos del paso del Beresina, el terremoto de Lisboa, la peste de Londres, la matanza de San Bartolomé o la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos lo que emociona es el hecho, la realidad, la historia. Como invenciones, los contemplaríamos como simple aversión. He mencionado varias veces de las más destacadas y augustas calamidades de la historia, pero en ellas no es solo la naturaleza, sino el alcance de la calamidad lo que impresiona a nuestra imaginación tan profundamente. No preciso recordar al lector que, del largo y siniestro catálogo de miserias humanas, podría haber seleccionado numerosos casos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estos vastos desastres generales. De hecho, la verdadera desdicha, el colmo del desconsuelo, es particular, no difusa. Agradezcamos a un Dios misericordioso que los extremos más espeluznantes de la agonía los sufre el hombre como unidad y nunca el hombre en masa. Ser enterrado vivo es, sin lugar a duda, la más terrible de las crueldades que jamás hayan acaecido al común de los mortales. Que dicho suceso ha sucedido con frecuencia, con mucha frecuencia, no lo negará nadie capaz de pensar. Los confines que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, vagos e indefinidos. ¿Quién puede decir dónde acaba una y dónde empieza la otra? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce una cesación total de todas las aparentes funciones vitales y, sin embargo, estas cesaciones son meras suspensiones, para hablar con prioridad. Solo son pausas transitorias en un mecanismo incomprensible. Transcurrido cierto periodo, un misterioso principio invisible vuelve a poner en marcha los piñones mágicos y las ruedas encantadas. El hilo de plata no se había soltado para siempre, ni se había roto irreparablemente la vasija de oro. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Sin embargo, dejando aparte la inevitable conclusión a priori de que dichas causas deben producir dichos efectos, que los conocidos casos de muerte aparente deben naturalmente ocasionar cada cierto tiempo entierros prematuros, contamos con el testimonio directo de la experiencia tanto médica como común para probar que realmente ha tenido lugar un elevado número de dichos enterramientos. Podría referir de un inmediato, si fuera necesario, 100 casos bien probados, uno de características muy notables, y cuyas circunstancias quizás se conserven aún frescas en la memoria de alguno de mis lectores. Sucedió no hace mucho en la vecina ciudad de Baltimore, donde ocasionó un amplio revuelo tan sentido como doloroso. La mujer de uno de los ciudadanos más respetables, abogado eminente y miembro del Congreso, cayó enferma de una repentina e inexplicable dolencia que tenía completamente desconcertada a la ciencia de sus médicos. Tras mucho padecimiento, murió, o supuestamente murió. De hecho, nadie sospechó o tuvo motivos para sospechar que no estuviera verdaderamente muerta. Presentaba todos los síntomas comunes de la muerte. El rostro adoptó un contorno retraído y hundido. Los labios mostraban la acostumbrada palidez marmórea. Los ojos habían perdido el brillo. No tenía temperatura. Había cesado el pulso. El cuerpo se conservó 3 días sin enterrar, durante los cuales adquirió una rigidez pétrea. El funeral incluso se acortó debido al rápido avance de lo que se había tomado por descomposición.
La dama quedó depositada en el panteón familiar, que permaneció intacto durante los 3 años siguientes. Al expirar este plazo se abrió para la recepción de otro sarcófago, pero... ¡ay! ¡Qué espantoso sobresalto aguardaba al marido cuando abrió en persona la puerta! Al echar hacia atrás los batientes, un objeto vestido de blanco cayó en sus brazos con una sucesión de crujidos. Era el esqueleto de su mujer con la mortaja aún entera. Una cuidadosa investigación puso de manifiesto que había revivido a los 2 días de la sepultura, que sus afanes habían hecho caer el ataúd desde la ménsula o moldura al suelo, donde se había roto, permitiéndole escapar. Apareció vacía una lámpara de aceite que quedara olvidada dentro de la tumba, aunque pudo haberse consumido, sin embargo, por evaporación. En el peldaño superior de los escalones que descendían a la aciaga cámara había un gran fragmento del ataúd con el que la mujer parecía haber intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Entretanto, probablemente se desmayó o quizá murió de puro terror, y al ir a caer, la mortaja se enredaría en alguno de los adornos de hierro que se proyectaban hacia adentro. Así permaneció y así se pudrió, erecta. En el año 1810, un caso de inhumación en vida sucedió en Francia. Rodeado de circunstancias que justifican sobradamente la aseveración de que la verdad es, en efecto, más extraña que la ficción, la heroína de la historia fue Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, rica y de gran belleza. Entre sus numerosos pretendientes estaba Julien Busset, un pobre littérateur o periodista de París. Su talento y acostumbrada afabilidad habían llamado la atención de la heredera, quien pareció enamorarse verdaderamente de él, pero su dignidad social la decidió, finalmente, a rechazarlo y casarse con un Monsieur Renel, banquero y diplomático de cierto renombre. Tras el matrimonio, sin embargo, este caballero se despreocupó de su mujer, al parecer llegando incluso a maltratarla. Pasados varios años infelices junto a él, ella murió, o al menos su estado se parecía tanto a la muerte como para engañar a todos quienes la vieron. La enterraron no en un panteón, sino en una tumba común en su aldea natal. Entonces, lleno de desesperación y aún enardecido por el recuerdo de un profundo cariño, el enamorado viaja desde la capital a la provincia remota donde se halla la aldea, con el romántico propósito de desenterrar el cuerpo y apoderarse de sus frondosos mechones de pelo. Llega a la tumba. A medianoche desentierra el ataúd, lo abre y está desprendiendo el cabello cuando lo detienen los ojos de la amada al abrirse. En efecto, la dama había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido del todo y las caricias del enamorado la habían despertado de un letargo que se había confundido con la muerte. Angustiado, él la llevó a su posada en la aldea. Empleó ciertos poderosos reconstituyentes aconsejados por sus nada escasos conocimientos médicos. Al final, ella revivió, reconoció a su Salvador, permaneció con él hasta que, poco a poco, recobró plenamente la salud. Su corazón de mujer no era inquebrantable y esta última lección de amor sirvió para ablandarlo. Se entregó a Busset. No volvió jamás con su esposo, sino que le ocultó su resurrección y huyó con su amante a América. 20 años después, ambos regresaron a Francia, convencidos de que el tiempo habría cambiado tanto el aspecto de la dama que sus amigos no lograrían reconocerla. Pero se equivocaban, pues al verla Monsieur Renel sí reconoció efectivamente a su mujer y la reclamó. Ella se opuso a dicha exigencia y un tribunal judicial la apoyó, resolviendo que las peculiares circunstancias, unidas a los muchos años transcurridos, habían anulado por justicia tanto natural como legal la autoridad del marido. La revista de cirugía de Leipzig
publicación de gran autoridad y mérito que algún librero americano haría bien en traducir y editar, recoge en uno de sus últimos números un suceso verdaderamente lamentable que reúne las características en cuestión. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y robusta salud, al ser arrojado al suelo por un caballo indomable, recibió en la cabeza una contusión muy fuerte que le hizo perder al punto el sentido. Tenía una leve fractura en el cráneo, pero sin peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Le aplicaron una sangría y varios de los métodos de socorro habituales. Gradualmente, sin embargo, fue cayendo en un sopor cada vez más irreparable hasta que finalmente se le dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron a toda prisa en uno de los cementerios públicos. Su funeral se celebró un jueves. El domingo siguiente el cementerio se hallaba, como siempre, atestado de visitantes, cuando sobre el mediodía hubo un gran revuelo al declarar un campesino que, estando sentado en la tumba del oficial, había notado claramente un movimiento, como si hubiera alguien debatiéndose bajo tierra. En un primer momento se prestó poca atención a las palabras del hombre, pero su evidente terror y la terca obstinación con que repetía su historia hicieron, como era de esperar, mella en la multitud. Se obtuvieron apresuradamente unas palas y la tumba, vergonzosamente poco profunda, quedó en pocos minutos tan despejada que asomó la cabeza de su ocupante. Parecía estar muerto, pero se hallaba sentado casi erecto dentro del ataúd, cuya tapa, en su frenético afán, había levantado parcialmente. El hombre fue a parar al hospital más cercano, donde le declararon aún con vida, aunque en estado asfíctico. Tras varias horas revivió, reconoció a algunos de sus allegados y con frases entrecortadas habló de su agonía dentro de la tumba. Por lo que contaba, debió de tener conciencia de seguir vivo durante más de una hora, ya enterrado, antes de perder el conocimiento. La tumba la habían cubierto con desgana de una tierra porosa y poco comprimida, por lo que necesariamente le llegaba algo de aire. Oyó los pasos del gentío sobre su cabeza y trató a su vez de hacerse oír. Fue el tumulto dentro del cementerio, según dijo, lo que pareció sacarle de un sueño profundo, pero apenas despierto se dio cuenta del espantoso horror de su situación. Este paciente, según consta, iba mejorando y parecía encaminado hacia una recuperación plena, pero fue víctima del curanderismo de la experimentación médica. Le aplicaron la batería galvánica y falleció repentinamente en uno de esos paroxismos extáticos que puede inducir en ocasiones. La mención de la batería galvánica, por otra parte, me trae a la memoria un caso conocido y verdaderamente extraordinario en que su acción fue el medio empleado para reanimar a un joven abogado de Londres que llevaba 2 días enterrado. Esto sucedió en 1831 y en aquel entonces dejó una profunda huella allí donde surgiera como tema de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto aparentemente de una fiebre tifoidea con varios síntomas anómalos que despertaron la curiosidad de sus médicos. Tras su aparente deceso, se solicitó a sus amigos que autorizaran una autopsia, pero estos rehusaron permitirlo. Como suele ocurrir ante estas negativas, los galenos decidieron desenterrar el cuerpo y hacer la disección a su gusto, en privado. Enseguida se llegó a un acuerdo con una de las numerosas cuadrillas de profanadores de tumbas que abundan en Londres, y en la tercera noche tras el funeral se desenterró el supuesto cadáver de una tumba de 2,5 metros de profundidad, trasladándolo al quirófano de uno de los hospitales privados. Se había llegado a practicar una incisión de cierta longitud en el abdomen cuando el aspecto fresco e incorrupto del sujeto pareció aconsejar una aplicación de la batería. Un experimento sucedió a otro y sobrevinieron los acostumbrados efectos sin nada característico en ningún sentido.
excepto una o dos ocasiones, con un grado de naturalidad fuera de lo común en las reacciones convulsivas. Era ya tarde, despuntaba el día y finalmente se juzgó oportuno proceder de inmediato a la disección. Pero un estudiante estaba particularmente ansioso de probar una teoría propia e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se había practicado una tosca incisión poniendo apresuradamente en contacto uno de los cables cuando el paciente, con un movimiento apresurado pero en absoluto convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hasta el centro de la habitación, miró inquieto a su alrededor durante unos segundos y habló. Lo que dijo resultó ininteligible, pero se trataba de palabras. La silabación era clara. Luego de hablar, cayó pesadamente al suelo. Durante unos instantes el susto les dejó paralizados, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se dieron cuenta de que el señor Stapleton estaba vivo, aunque desmayado. Tras administrarle éter, revivió, recobrando enseguida la salud y la compañía de sus amigos, a quienes se ocultó, sin embargo, toda noticia de su resucitación hasta que no hubo ya peligro de una recaída. Cabe imaginar su asombro al enterarse, su arrobamiento estupefacto. Lo más estremecedor de este incidente, sin embargo, está relacionado con lo que afirma el propio señor Stapleton. Declara que en ningún momento perdió del todo el conocimiento, que, aún embotado y confuso, se dio cuenta de todo lo que le estaba pasando, desde el momento en que sus médicos le declararon muerto hasta que cayó desmayado en el suelo del hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras incomprensibles que al reconocer la sala de disección había intentado articular en tan extrema situación. Sería un asunto sencillo multiplicar historias como esta, pero me abstendré porque verdaderamente no nos hacen falta para establecer el hecho de que se producen entierros prematuros. Al reflexionar sobre las pocas ocasiones en que, dada la naturaleza del caso, tenemos la posibilidad de descubrirlos, debemos admitir que pueden ocurrir frecuentemente sin que lo sepamos. De hecho, rara vez se remueve cierta extensión de tierra en un cementerio, por cualquier motivo, sin hallarse esqueletos en posturas que despiertan las más terribles sospechas. Horrible es la sospecha, pero más horrible el sino. Sin duda puede asegurarse que ningún suceso se presta tan terriblemente a inspirar el colmo de la angustia física y mental como un entierro antes de la muerte. La intolerable opresión de los pulmones, los agobiantes efluvios de la tierra húmeda, las viscosas prendas mortuorias, el rígido abrazo de la estrecha morada, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la presencia invisible pero palpable del gusano conquistador, estas cosas, unidas a la evocación del aire y la hierba de arriba, el recuerdo de los queridos amigos que volarían a salvarnos si supieran de nuestro destino, y a la conciencia de que nunca llegarán a saber de él, pues nuestra aciaga suerte es la de los muertos de verdad. Estas consideraciones, decía, llevan al corazón aún palpitante a un grado de horror espantoso e intolerable, ante el cual retrocede hasta la imaginación más audaz. Nada conocemos en la tierra tan angustioso, nada podemos suponer ni la mitad de horrible en los dominios del más profundo infierno, y por eso todos los relatos de este asunto tienen un profundo interés, no obstante que debido al sagrado horror del asunto en sí mismo, depende precisa y singularmente de nuestra convicción en la verdad del asunto narrado. Lo que ahora voy a contar es mi propia comprobación real, mi experiencia auténtica y personal. Durante varios años había sufrido accesos de ese singular trastorno que los médicos han dado en llamar catalepsia, a falta de un nombre más definitivo, aunque tanto las causas inmediatas como las propensiones y aún el diagnóstico en sí de esta enfermedad siguen siendo un misterio. Su carácter obvio y evidente es de sobra conocido.
Las variaciones parecen ser sobre todo de grado. En ocasiones el paciente pasa un solo día o incluso un periodo más corto sumido en una especie de letargo exagerado. Permanece inconsciente y externamente inmóvil, pero las débiles pulsaciones del corazón aún son apreciables. Queda un atisbo de calor, persiste una ligera coloración en el centro de las mejillas y al aplicar un espejo a los labios advertimos una actividad de los pulmones lenta, titubeante y desigual. En cambio, otras veces el trance dura semanas e incluso meses, sin que el más detallado escrutinio ni los exámenes médicos más rigurosos logren establecer ninguna diferencia material entre el estado del enfermo y lo que solemos considerar una muerte absoluta. Muy a menudo se salva el entierro prematuro tan solo gracias al conocimiento de catalepsias previas por parte de sus amigos, a la consiguiente sospecha y, sobre todo, a su aspecto incorrupto. El avance de la enfermedad es afortunadamente gradual. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques son cada vez más característicos y cada uno dura más que el anterior. En esto reside la seguridad principal en cuanto a evitar la inhumación. Al desventurado cuyo primer ataque tenga la gravedad que se da en ocasiones, se le enviará vivo a la tumba casi inevitablemente. Mi caso no difería en nada sustancial de los mencionados en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, me sumía poco a poco en una condición de semisíncope, casi desmayo, y en este estado, sin dolor, sin poder moverme ni pensar como es debido, pero con una embotada conciencia letárgica de la vida y de la presencia de quienes me rodeaban en torno a la cama, permanecía hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía repentinamente a una sensibilidad plena. Otras veces el trastorno era veloz y arrebatado. Me sentía enfermo, aterido, destemplado, con mareos, y caía postrado de inmediato. Entonces, durante semanas, todo era vacío, negro, silencioso, y la nada se convertía en el universo. La aniquilación no podía ser más absoluta. De estos últimos ataques despertaba, sin embargo, en una gradación lenta comparada con lo repentino del acceso, tal como amanece el día para ese mendigo sin casa ni amigos que vagabundea por las calles en la larga y desolada noche de invierno. Así, tan tardía, tan cansada, tan alegre, volvía a mí la luz del alma. Sin embargo, aparte de la tendencia al síncope, mi salud general parecía buena y no me parecía que le afectara en absoluto esa única enfermedad frecuente, a no ser que una idiosincrasia del sueño corriente pudiera considerarse derivada de ella. Al despertar nunca lograba recobrar de inmediato la posesión de mis sentidos y siempre pasaba muchos minutos en un estado de desconcierto y perplejidad, con todas las facultades mentales y particularmente la memoria del todo inservibles. En todo cuanto yo padecía no había sufrimiento físico, sino una infinitud de angustia moral. Mi imaginación se tornó macabra. Hablaba sobre gusanos, tumbas y epitafios. Me perdía en ensueños de muerte y la idea del entierro prematuro se había apoderado de mi cerebro. El espantoso peligro al que me veía sometido me atormentaba día y noche. De día, la tortura de la meditación era enorme. De noche, inconmensurable. Cuando la lúgubre oscuridad cubría la tierra, entonces, ante el propio horror del pensamiento, temblaba como los trémulos penachos de una carroza fúnebre. Cuando la naturaleza ya no podía soportar la vigilia, aún me resistía a dormirme, pues me estremecía pensar que al despertar pudiera hallarme como inquilino de una tumba, y cuando al fin me sumía en el sueño, era solo para precipitarme en un mundo de fantasmas sobre el que cernía predominante, como enormes alas negras y sombrías, la única idea sepulcral. De las innumerables imágenes desoladoras que me oprimían en sueños,
elijo para que conste una sola visión solitaria. Soñé que estaba inmerso en un trance cataléptico de duración y profundidad mayores que las habituales. De repente, una mano helada se me posaba en la frente y una voz impaciente, atropellada, susurraba la palabra «Levantaos» junto a mi oído. Me senté. La oscuridad era total. No veía la figura del que me había despertado. No lograba recordar ni el momento en que había caído en trance, ni el lugar donde yacía. Mientras permanecía inmóvil, entregado a procurar poner en orden mis ideas, la fría mano me tomó con fuerza la muñeca, sacudiéndola con petulancia, mientras la voz atropellada decía otra vez: «Levantaos, ¿no os he pedido que os levantéis?» «¿Y vos?», requerí, «¿quién sois?» «No tengo nombre en las regiones que habito», respondió la voz con tristeza. «Fui mortal, pero soy demonio. Fui cruel, pero inspiro piedad. Ya habréis notado que estoy temblando. Me castañetean los dientes al hablar, pero no por el frío de la noche sin fin. Mas este horror es insoportable. ¿Cómo podéis vos dormir plácidamente? A mí no me dejan descansar los lamentos de tan terribles agonías. Este espectáculo supera cuanto soy capaz de soportar. Levantaos, acompañadme a la gran noche y dejadme que os muestre las tumbas. ¿No es la estampa misma del sufrimiento? Mirad». Miré, y la figura invisible que seguía llevándome de la muñeca había hecho abrir las tumbas de toda la humanidad, y cada una desprendía la tenue irradiación fosfórica de la putrefacción, de modo que pude contemplar sus más recónditos escondrijos y ver allí los cuerpos amortajados en su triste y solemne sueño junto al gusano. Pero, ¡ay!, quienes en efecto dormían eran muchos millones, menos que quienes no dormían nada, y había un tenue forcejeo y un triste desasosiego general, y de las profundidades de los incontables hoyos salía el melancólico rumor de las ropas de los enterrados, y entre quienes parecían reposar plácidamente vi que un gran número había variado, en mayor o menor medida, la rígida y penosa posición en que fueran sepultados. Y la voz me volvió a decir mientras esto contemplaba: «No es un espectáculo digno de lástima». Pero antes de que pudiera hallar palabras con qué responder, la figura cesó de agarrarme la muñeca. Las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron con súbita violencia, mientras de ellas brotaba un tumulto de lamentos desesperados que repetían: «¿No es, Dios mío, no es un espectáculo digno de lástima?». Fantasías como esta se presentaban en la noche y prolongaban su terrible influencia a las horas que pasaba despierto. Acabé por tener los nervios verdaderamente alterados y caí presa de un horror perpetuo. No me aventuraba a montar a caballo, ni a andar, ni a hacer cualquier ejercicio que me alejara de casa. De hecho, ya no me atrevía a permanecer sin la inmediata presencia de quienes conocían mi propensión a la catalepsia, temiendo que al sufrir uno de mis habituales ataques pudieran enterrarme antes de determinar mi verdadero estado. Dudaba del cuidado, de la fidelidad de mis amigos más queridos. Me daba pavor que ante un síncope más largo de lo habitual se dejaran inducir a darme por irrecuperable. Incluso llegué a temer que, dadas las muchas molestias ocasionadas, pudieran alegrarse de considerar un ataque muy prolongado como excusa suficiente para librarse de mí definitivamente. En vano trataban de tranquilizarme con las promesas más solemnes. Les obligué a jurarme por lo más sagrado que no me iban a enterrar bajo ninguna circunstancia hasta que la descomposición material se hallara tan avanzada que impidiese por completo la conservación. Y aún entonces mis terrores mortales no atendían a razones, no tenían consuelo. Emprendí una serie de laboriosas precauciones. Entre otras cosas, hice reformar el panteón familiar para permitir abrirlo fácilmente desde dentro.
La más mínima presión sobre una larga palanca que llegaba al interior de la tumba hacía abrir velozmente los batientes de hierro. También se facilitó la entrada de aire y luz, instalándose oportunos recipientes para comida y agua al alcance del ataúd preparado para recibirme. El féretro, forrado de un material cálido y blando, estaba provisto de una tapa fabricada según el principio de la puerta del panteón, con resortes añadidos de manera que el menor movimiento del cuerpo bastaría para soltarla. Por añadidura, del techo de la tumba colgaba una gran campana cuya cuerda estaba ideada para atravesar un agujero del ataúd y poder atarse a una de las manos del cadáver. Pero, ¿de qué sirve la cautela frente al destino del hombre? Ni siquiera estas cauciones tan ingeniosas alcanzan a salvar de la supina tortura de la inhumación prematura al infeliz destinado a ella. Llegó una época, como ya había ocurrido a menudo, en que me hallé emergiendo de una inconsciencia total y teniendo la primera sensación débil e indefinida de existir. Lentamente, con una gradación de tortuga, se acercaba el amanecer tenue y gris del día psíquico. Un desasosiego entumecido, el padecimiento apático de un dolor embotado, ninguna preocupación, ninguna esperanza, ningún empeño. Entonces, tras un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, tras un lapso aún mayor, un hormigueo o cosquilleo en las extremidades. Después, un periodo aparentemente eterno de quietud placentera, durante el cual las sensaciones desveladas luchan por convertirse en pensamientos. Después, otra breve inmersión en la nada. Después, una súbita mejoría. Al fin, el leve temblor de un párpado, e inmediatamente después, la sacudida eléctrica de un terror mortal e indefinido que envía la sangre a torrentes de las sienes al corazón. Y entonces el primer esfuerzo verdadero por pensar, y el primer intento de recordar, un éxito parcial y evanescente. Y ya la memoria ha recobrado de tal manera su poder que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Sé que no estoy despertando de un sueño corriente. Recuerdo que he sido propenso a la catalepsia, y finalmente, como ante la embestida de un océano, mi alma temblorosa se ve abrumada por el único y nefasto peligro, por la única idea espectral y siempre presente. Ya poseído de esta fantasía, permanecí inmóvil durante varios minutos. ¿Y por qué? No lograba armarme de valor necesario para moverme, y tampoco me atrevía a hacer el esfuerzo que había de corroborar mi destino. Y sin embargo, desde lo más profundo de mi corazón, algo me susurraba que era seguro. La desesperación, tal como no produce ninguna otra desdicha, solo la desesperación me animó, tras una prolongada perplejidad, a alzar los pesados párpados. Abrí los ojos. Estaba a oscuras, en la más negra oscuridad. Sabía que el síncope había terminado. Sabía que la crisis de mi trastorno había pasado ya. Sabía que había recuperado plenamente el uso de mis facultades visuales, pero estaba a oscuras, totalmente a oscuras, sumido en la intensa y absoluta opacidad de la noche eterna de los tiempos. Intenté gritar. Los labios y la lengua reseca se convulsionaron en el intento, pero no salió voz alguna de los cavernosos pulmones que, oprimidos como por el peso de una avasalladora montaña, jadeaban y palpitaban como el corazón con cada inspiración penosa y apremiante. El movimiento de las mandíbulas al querer gritar me indicó que las tenía vendadas, como suelen los muertos. También noté que yacía sobre una sustancia dura y que algo similar me comprimía firmemente los costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover ninguna de las extremidades, pero alcé violentamente los brazos que tenía estirados y con las muñecas cruzadas una sobre la otra. Dieron con una sustancia sólida parecida a la madera, que se prolongaba sobre mi cuerpo a no más de 15 centímetros de mi cara,
Yo no podía dudar que reposaba al fin dentro de un ataúd. Y entonces, entre todas mis infinitas miserias, acudió dulcemente el querubín de la esperanza, pues recordé mis precauciones. Me retorcí e hice espasmódicos esfuerzos para forzar la tapa, pero no se movía. Me palpé las muñecas en busca de la cuerda, pero no la hallé. Y así el ángel de la consolación huyó volando para siempre, y una desesperación aún más profunda reinó triunfal, pues no pude evitar advertir la ausencia de la tela acolchada que había dispuesto tan cuidadosamente. Y además me llegó de golpe a la nariz el olor fuerte y característico de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No me hallaba en el panteón. Había sufrido un síncope estando fuera de casa, entre extraños. No lograba recordar cuándo y cómo, y eran ellos quienes me habían enterrado como a un perro en un ataúd claveteado, abandonándome para siempre jamás en lo más profundo de una anónima fosa común. Conforme esta convicción se fue asentando en lo más recóndito de mi alma, una vez más intenté gritar. En este segundo intento lo conseguí. Un fuerte, salvaje y prolongado grito o lamento agónico resonó en los reinos de la noche subterránea. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ahí!, dijo una voz ronca en respuesta. ¿Qué demonios pasa ahora?, dijo una segunda voz. «¡Quita de ahí!», dijo una tercera. «¿Qué haces dando esos aullidos como un gato montés?», dijo una cuarta. Y entonces una caterva de individuos de aspecto muy tosco me agarraron y zarandearon sin contemplaciones. No me despertaron de mi sueño, pues estaba bien despierto cuando había gritado, pero me hicieron recuperar plenamente la memoria. Esta aventura sucedió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, en una partida de caza, había recorrido varios kilómetros a orillas del río James. Estaba cayendo la noche cuando nos sorprendió una tormenta. La caseta de una pequeña chalana anclada en el agua y cargada de abono nos brindó el único refugio disponible. No nos quedó más remedio que conformarnos con pasar la noche a bordo. Yo dormía en una de las dos únicas literas que había, y huelga describir las literas de una chalana de unas 60 o 70 toneladas. La que yo ocupaba no tenía colchón ni nada parecido. Contaría con una anchura máxima de 45 centímetros, la misma distancia que separaba el bastidor y la techumbre. Fue verdaderamente difícil conseguir encajarme dentro del hueco. Sin embargo, me dormí profundamente y toda mi visión, pues no era un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente debido a las circunstancias de mi postura, los recelos habituales de mi pensamiento y la ya mencionada dificultad para volver en mí, y particularmente para recobrar la memoria tras haber despertado. Los hombres que me zarandearon eran la tripulación de la chalana y unos braceros contratados para estibarla. De la propia carga procedía el olor a tierra. El vendaje de las mandíbulas era un pañuelo de seda que me había atado a la cabeza a falta de mi acostumbrado gorro de dormir. Las torturas padecidas, sin embargo, fueron indudablemente iguales en aquel momento a las de una verdadera sepultura. Fueron espantosas, de una atrocidad inimaginable, pero no hay bien que por mal no venga, pues su propio exceso forjó en mi espíritu una revulsión inevitable. Mi alma adquirió entereza, adquirió temple. Viajé al extranjero, hice ejercicios reconstituyentes, respiré el aire puro del cielo, pensé en otros temas distintos de la muerte. Mis libros de medicina los abandoné, los de Buchan los quemé. No leí más pensamientos nocturnos, ni paparruchas sobre cementerios, ni historias de miedo como esta. En resumidas cuentas, me convertí en un hombre nuevo y viví la vida como un hombre. Desde aquella noche memorable descarté para siempre los miedos sepulcrales y con ellos desaparecieron los trastornos catalépticos, de los cuales quizá había sido menos una consecuencia que una causa.
Existen momentos en que, aun ante el sereno ojo de la razón, el mundo de nuestra trágica humanidad puede tener la apariencia de un infierno, pero la imaginación del hombre no es caratis para explorar con impunidad todas sus cavernas. ¡Ay! La sombría legión de los terrores sepulcrales no puede considerarse del todo caprichosa, pero como los demonios en cuya compañía Afrasiab descendió por el Oxus, han de dormir o nos devorarán. Hemos de dejarles reposar o pereceremos. De esta manera, mis queridos amigos, finaliza El entierro prematuro, otro relato de Edgar Allan Poe. Espero que los estén disfrutando. Gracias por compartir, no olviden suscribirse, darle me gusta. Gracias también, por supuesto, por quedarse hasta el final y nos estaremos escuchando en un próximo audiolibro. Chao.